Hay momentos en los que uno siente que el ambiente de la casa se vuelve raro, como si una sombra silenciosa recorriera los pasillos sin permiso. No sabes explicarlo, pero lo sientes. Esa presión en el pecho cuando entras por la puerta. Ese cansancio extraño que no corresponde al día que tuviste. Esa discusión que nace de la nada. Esa sensación de que algo intenta ocupar un espacio que no le pertenece. Por eso, este título no es casualidad. Jesucristo, protege mi casa y destruye toda maldición que no viene de Dios. Puede sonar fuerte, pero tú y yo sabemos que hay cosas que no se vencen solo con lógica. Hay batallas que empiezan en el espíritu antes de manifestarse en lo cotidiano. Este video no es una oración cualquiera. No estás aquí porque sí. Tal vez estabas buscando respuestas o simplemente intentando respirar un poco de paz. Tal vez hoy amaneciste con el corazón inquieto. O tal vez alguien te envió este video porque vio en tus ojos un cansancio que tú no dijiste. Sea cual sea el motivo, escúchame con calma. Hay un propósito para cada palabra que vas a oír. Hay una intención profunda de traer luz a tu hogar, claridad a tu mente y descanso a tu alma. Hay algo que muchas personas me cuentan. No lo dicen con miedo, lo dicen con cansancio, que sienten su hogar pesado, como si la atmósfera se ensuciara sin explicación, que las noches se vuelven largas, que los pensamientos se nublan, que la casa ya no parece refugio, sino un lugar donde algo se inclina hacia el lado equivocado. Y en esos relatos siempre hay un punto en común. La persona sabe que necesita a Cristo ahí dentro. No de forma simbólica, sino real, con presencia, con autoridad, con luz. Porque cuando Cristo entra en un hogar, todo lo que no es de Él pierde espacio, pierde fuerza, pierde derecho. Antes de continuar, quiero pedirte algo que no es para mí. Es para este momento espiritual que vamos a compartir. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque vamos a construir un espacio donde puedas volver cuando necesites restaurar tu alma. Escribe tu nombre en los comentarios, o el de alguien por quien quieras orar hoy. A veces, un nombre entregado a Dios abre una puerta que estaba cerrada. Si quieres, también puedes escribir Jesucristo protege mi casa. Es una declaración de fe, y las declaraciones marcan territorio en el espíritu. Respira. No tengas prisa. Este instante no es de ruido ni de ansiedad. Es un momento entre tú y Dios. Un intervalo sagrado dentro de este día que quizá ha sido más pesado de lo que admites. Vamos a entregarle tu hogar al único que tiene poder para purificar lo que fue contaminado, para romper lo que quiso imponerse, para proteger lo que te pertenece. Prepárate. La oración que viene no solo se escucha, se siente. Ahora damos paso a ese encuentro con Cristo que puede cambiar la atmósfera de tu casa por completo. Jesucristo, entro en tu presencia con el corazón expuesto y la casa abierta, no desde el miedo, sino desde el reconocimiento de que solo tú puedes poner orden donde las cosas se han desalineado. Hoy coloco mi hogar en tus manos, como quien entrega algo valioso que ya no quiere proteger solo. Tú sabes lo que aquí ha pasado, lo que se ha sentido, lo que se ha callado y lo que se ha acumulado en silencio. Nada está oculto ante ti, y por eso te invoco. Te pido que entres en este lugar, no como un invitado, sino como el Señor al que pertenece cada rincón. Que tu luz llene el ambiente como una presencia que no puede ser detenida por ninguna sombra. Camina conmigo por cada espacio de esta casa. Recorre las puertas que han sido abiertas sin intención y ciérralas con tu autoridad. Limpia las ventanas de todo lo que dejó entrar cansancio, duda o ansiedad. Permite que este hogar vuelva a ser refugio, no campo de batalla. Jesús, tú conoces el peso invisible que a veces se queda pegado en las paredes. Conoces las tensiones que nacen sin motivo. Conoces las discusiones que se levantan sin explicación. Y sabes que, aunque intentemos ignorarlo, el alma lo siente. Por eso hoy te entrego la atmósfera de este lugar. Te pido que la toques, la transformes, la purifiques. Que ningún rastro de oscuridad permanezca después de que tu presencia se establezca aquí. Te pido que pongas tu mano sobre cada habitación. Entra en los dormitorios y derrama descanso. Entra en la sala y derrama armonía. Entra en la cocina y derrama provisión. Entra en los pasillos y derrama seguridad. Haz que cada espacio respire paz, que cada habitación tenga tu sello y que la energía de este hogar sea impregnada de tu espíritu. Jesús, donde tú caminas, las sombras retroceden. Donde tú hablas, los pensamientos se ordenan. Donde tú descansas, la casa entera descansa contigo. Rompe en este instante toda presencia que no provenga de Dios. Destruye cualquier maldición, palabra negativa, energía pesada o influencia oscura que haya intentado establecerse aquí. No importa cómo entró ni cuánto tiempo ha estado. Si no viene de ti, no puede permanecer. Trae tu fuego purificador y limpia toda memoria emocional que este lugar haya acumulado. Corta de raíz los ciclos que se repiten.
Cancela la entrada del desánimo. Rompe el desgaste silencioso que va drenando poco a poco el ánimo de quienes viven aquí. Declaro en tu nombre que mi casa pertenece a Cristo, que no es territorio de confusión, sino de luz, que no es espacio de miedo, sino de fe, que no es lugar de cargas ocultas, sino de descanso para el alma. Jesucristo, tú eres la autoridad suprema. Nada te supera, nada te desafía, nada puede mantenerse de pie cuando tu voz ordena que se retire. Por eso te invoco con confianza. No una confianza ingenua, sino una que nace de haber visto lo que haces cuando entras en la vida de alguien. Tú restauras, tú limpias, tú abres caminos donde no los había, tú desatas nudos que parecían imposibles de soltar. Haz lo mismo aquí. Declaro tu autoridad sobre este hogar. Declaro que cualquier espíritu de discordia, de temor, de ansiedad o de confusión pierde derecho en este lugar. Que tu paz gobierne lo que mis manos no pueden controlar. Te pido que llenes esta casa con tu luz, hasta que no quede un rincón sin tocar. Que tu presencia revele lo que necesita ser sanado. Que tu verdad exponga lo que necesita ser corregido. Que tu amor haga retroceder todo aquello que ha herido, desgastado o enfriado el espíritu. Jesús, tú no vienes solo a expulsar lo que no es de Dios. Vienes también a sanar lo que el corazón ha guardado durante demasiado tiempo. Entra en mis memorias. Entra en mis pensamientos. Entra en mis emociones. Haz que mi espíritu se alinee a tu voz para que la atmósfera de la casa también cambie conmigo. Declaro bendición sobre cada persona que vive aquí. Bendigo sus mentes para que encuentren claridad. Bendigo sus corazones para que encuentren descanso. Bendigo sus cuerpos para que encuentren fuerzas renovadas. Que todo aquello que drena, que confunde, que agota sin razón, desaparezca ahora en tu nombre. Que el aire de esta casa se llene de vida. Que las palabras que se hablen aquí construyan en lugar de destruir. Que las decisiones que se tomen aquí estén guiadas por tu sabiduría. Que las noches sean tranquilas y los días se abran con esperanza. Jesús, coloca un cerco espiritual alrededor de este hogar. Un cerco que ni el desánimo, ni la negatividad, ni el caos puedan atravesar. Que tu presencia sea como un muro sólido, como un guardián constante, como un recordatorio silencioso de que aquí habita la luz. Haz que cualquier intento del enemigo de sembrar inquietud se quiebre antes de tocar la puerta. Que toda carga emocional se disuelva. Que toda sensación de soledad desaparezca, que toda opresión se rompa, que todo ambiente pesado se cambie por paz profunda. Entrego este hogar a tu cuidado, no como un gesto simbólico, sino como una decisión real. Que tus pasos marquen el ritmo de esta casa, que tu voz sea percibida incluso en el silencio, que tu presencia permanezca aún cuando no estemos conscientes de ella, que la atmósfera se mantenga limpia, fuerte, equilibrada. Permite que este hogar sea un lugar donde la fe se nutra y donde el alma encuentre descanso, donde las heridas se cierren y donde las cargas se entreguen sin miedo, donde el amor no sea teoría, sino experiencia. Jesucristo, dejo esta casa en tus manos, que todo lo que no viene de Dios sea destruido, que todo lo que sí viene de Dios sea fortalecido, que la luz permanezca, que la paz se establezca, que tu presencia sea la guardiana de cada día y cada noche. Y que quienes entren aquí sientan sin explicación que algo sagrado habita en este lugar. Esta casa es tuya, yo también lo soy, y lo declaro desde ahora y para siempre. ¿Qué significa pedir a Cristo protección para el hogar? Pedirle a Cristo que proteja tu hogar no es un acto supersticioso ni un recurso desesperado. Es una declaración consciente de que entiendes que tu casa es un reflejo directo de tu espíritu. Es el lugar donde te desarmas después de un día difícil, donde guardas tus pensamientos más vulnerables, donde tu cuerpo descansa y donde tu alma se reorganiza. Cuando le dices a Jesús entra aquí y protege este lugar, estás reconociendo que hay ambientes que necesitan más que silencio y más que orden físico. Necesitan presencia, necesitan dirección, necesitan luz. Y la luz no llega sola. Tú la llamas, tú la invitas, tú la declaras. Hay personas que intentan sostener su hogar únicamente con fuerza propia. Limpian, ordenan, ventilan, organizan, cambian muebles, hacen de todo para que la casa se sienta bien. Y aún así, algo se siente fuera de lugar. Algo sigue pesado, tenso, extraño, porque la atmósfera del hogar no se sostiene solo en lo material, se sostiene en lo espiritual. Eso explica por qué dos casas pueden tener los mismos objetos, la misma luz, la misma estructura, pero sensaciones completamente diferentes. Una respira paz, la otra respira desgaste. Cuando pides protección a Cristo, estás diciendo, quiero que mi casa respire paz. Pedir protección también implica reconocer que hay dinámicas invisibles que influyen en el ambiente.
Hay días en los que entras por la puerta y sientes un peso que no puedes explicar. No es cansancio físico, no es tristeza concreta, es algo más sutil. Es como si el lugar absorbiera emociones que no sabes de dónde vienen, como si la casa hablara en un idioma de tensión que nadie enseñó. Cuando pides protección, lo que estás haciendo es poner un límite espiritual. Estás diciendo, esto no entra, esto no se queda, esto no gobierna. Aquí gobierna Cristo. Y cuando Cristo gobierna, la atmósfera cambia. No es una idea bonita, es una experiencia real. Las personas sienten que el ambiente se vuelve más leve. Las discusiones pierden intensidad. Los pensamientos se ordenan. Los silencios se vuelven saludables. Las noches se hacen más tranquilas. Porque la presencia de Cristo no solo expulsa lo que no viene de Dios, también restaura lo que el tiempo lastimó. Un hogar protegido por Cristo no es un hogar sin problemas. Es un hogar donde los problemas no tienen permiso de controlar el espíritu de quienes lo habitan. Hay otro aspecto profundo en esta petición. Pedir protección a Cristo también significa estar dispuesto a revisar el propio corazón, porque la casa refleja lo que uno carga. Si tu interior está saturado de tensión, la casa lo muestra. Si tu espíritu está inquieto, la casa lo amplifica. Si guardas heridas, la atmósfera se resiente. Cristo no entra solo para limpiar el ambiente, entra para limpiar al dueño del ambiente. Por eso pedir protección es un acto valiente. Es decirle a Jesús, entra en mi hogar, pero también entra en mi alma. Ordénalo de afuera, pero también ordénalo de adentro. Pedir protección es, en esencia, reconocer que la presencia de Cristo es la fuerza que sostiene lo que nuestras manos no pueden sostener. Es confiar en que Él ve lo que nosotros no vemos. Es aceptar que hay batallas silenciosas que no se ganan con esfuerzo humano, sino con rendición espiritual. Cuando dices, Jesucristo protege mi casa, no estás repitiendo una frase. Estás firmando un pacto. Estás declarando una cobertura. Estás invitando a la presencia más poderosa que existe a habitar el lugar donde vives, duermes, piensas, lloras y creces. Y cuando Cristo entra, entra completo. Entra para iluminar lo oculto. Entra para dar claridad donde había confusión. Entra para expulsar lo que intentaba sembrar caos. Entra para traer paz donde había desgaste. Entra para recordarte que tu hogar no está a la deriva. Está bajo cuidado, bajo vigilancia, bajo propósito. Eso es lo que realmente significa pedir protección. No es miedo, no es ritual. Es una declaración de identidad. Esta casa le pertenece a Cristo. Y cuando Cristo es dueño, ninguna oscuridad tiene derecho a permanecer. ¿Cómo identificar señales de que la casa necesita restauración espiritual? Hay momentos en los que la casa habla antes de que uno mismo lo note. No con sonidos, sino con sensaciones. La atmósfera cambia. El ambiente se vuelve extraño. El descanso ya no es el mismo. Las conversaciones se tensan sin razón. Y aunque uno intenta explicarlo con lógica, hay cosas que simplemente no encajan en causas visibles. Identificar que tu hogar necesita restauración espiritual no es imaginar cosas. Es reconocer lo que tu espíritu ya percibió antes que tu mente. Una de las primeras señales aparece en el descanso. De pronto las noches se vuelven pesadas, largas, inquietas. Cuesta dormir. O se duerme, pero no se descansa. La mente no se apaga. El cuerpo no relaja. La casa está en silencio, pero el interior está en ruido. Muchas veces esta es la primera alerta. El sueño es el termómetro del alma. Cuando la atmósfera del hogar está cargada, el sueño se resiente. No porque haya algo físico alterado, sino porque el espíritu capta lo que el cuerpo no sabe nombrar. Otra señal clara se muestra en el ánimo. Hay casas donde uno entra y automáticamente respira mejor. Y hay otras donde entras y sientes que algo pesa sobre los hombros. Un cansancio raro. Un agotamiento que no corresponde al día. Un desánimo que aparece sin motivo. Esto suele ser un aviso. La casa absorbe emociones, discusiones, energías, tensiones. Con el tiempo, ese peso comienza a influir en quien vive allí. Si cada día te sientes drenado al entrar, si tu ánimo cae sin explicación, es hora de revisar el ambiente. Las discusiones inesperadas también son un indicador. Cuando la atmósfera está desordenada espiritualmente, las palabras se cargan, los tonos se elevan, los malentendidos se multiplican. No porque la gente se haya vuelto enemiga, sino porque la energía interna del hogar está alterada. Todo se amplifica. Lo pequeño parece grande. Lo normal se vuelve irritación. Y nadie sabe por qué. La casa es un reflejo del estado emocional y espiritual de quienes la habitan. Si el ambiente está tenso, la convivencia lo muestra. Hay otra señal más sutil pero muy común. La sensación de inquietud sin causa. Caminas por la casa y sientes que algo está fuera de orden, aunque visualmente todo esté bien. No es miedo, no es paranoia.
Es una percepción interna que te dice que el ambiente ha acumulado más carga de la que debería. Tal vez un día de estrés dejó una marca. Tal vez una palabra fuerte quedó resonando en las paredes. Tal vez hubo llanto contenido. Tal vez hubo silencios que pesaron más que una discusión. Las casas guardan historias, pero también guardan energías. Cuando la casa necesita restauración espiritual, incluso las tareas normales se hacen más pesadas. Cuesta concentrarse, cuesta orar, cuesta pensar con claridad, cuesta permanecer en silencio. Hay un ruido emocional que se filtra en todo y no se soluciona moviendo muebles o cambiando cortinas. No es externo, es interno. Y por eso se siente en el espíritu antes de sentirse en la vista. Hay señales aún más profundas. La pérdida gradual de paz. La sensación de que algo invade tu mente sin tu permiso. Un estado emocional que se repite una y otra vez sin causa concreta. Pensamientos oscuros que no corresponden a tu naturaleza. Tristeza que llega en oleadas sin explicación. No necesariamente porque haya algo maligno, sino porque la atmósfera se ha cargado con tensiones acumuladas y heridas no sanadas. Reconocer estas señales no es vivir con miedo, es vivir con discernimiento. Cristo mismo enseñó que la luz revela lo que la oscuridad intenta ocultar. Para restaurar algo, primero hay que verlo. La atmósfera del hogar es un reflejo del alma. Si el alma está agotada, la casa lo refleja. Si la casa está cargada, el alma lo sufre. Por eso identificar a tiempo estos síntomas es un acto de amor propio. Es darle a Cristo un espacio para entrar antes de que el desgaste se vuelva profundo. Cuando reconoces que tu hogar necesita restauración espiritual, no estás admitiendo derrota. Estás admitiendo sensibilidad. Estás reconociendo que tú y tu casa son más que un lugar físico. Son un espacio espiritual que necesita cuidado, presencia, luz y dirección. Y cuando Cristo entra para restaurar, nada queda igual. Lo pesado se vuelve liviano. Lo confuso se vuelve claro. Lo tenso se vuelve paz. Identificar las señales es el primer paso. Dejar que Cristo actúe es el siguiente. La fuerza de la autoridad de Cristo sobre maldiciones, ciclos y opresiones. Cuando uno habla de la autoridad de Cristo, no está hablando de un concepto simbólico ni de una idea poética para dar consuelo. Está hablando de un poder real, concreto, que actúa en el plano espiritual con una firmeza que ninguna oscuridad puede resistir. La Biblia nunca presenta a Jesús como alguien que negocia con la sombra. Lo presenta como alguien que la expulsa, no como alguien que observa el mal, sino como alguien que lo derrota. Cuando pides que Cristo destruya todo lo que no viene de Dios, estás invocando esa autoridad absoluta que no falla. La palabra maldición a veces suena dramática, pero en realidad es simple. Una maldición es cualquier influencia que intenta separar tu vida de la paz, la claridad y el propósito de Dios. Puede ser una palabra negativa que alguien lanzó en un momento de rabia. Puede ser un patrón emocional que vienes repitiendo sin darte cuenta. Puede ser una energía que se instaló en el hogar después de una crisis. Puede ser un pensamiento oscuro que se vuelve recurrente. Puede ser un ciclo que te arrastra al mismo lugar una y otra vez. Cada una de estas cosas tiene un efecto en el espíritu y, por consecuencia, en la atmósfera de la casa. La autoridad de Cristo actúa justo ahí. Jesús no entra solo a consolar, entra a ordenar, entra a cortar, entra a romper cadenas que se formaron con el tiempo, entra a revelar lo que parecía invisible. Él no observa el caos desde lejos, lo enfrenta, y cuando Él habla, todo lo que no proviene de Dios se debilita. Todo lo que te drenaba pierde fuerza. Todo lo que te confundía pierde poder. Todo lo que te oprimía pierde acceso. No importa si la influencia vino de palabras, emociones, memorias o heridas. Cristo no pregunta cómo llegó. Él simplemente lo expulsa. Hay ciclos que las personas cargan desde hace años sin darse cuenta. Discusiones repetidas, pensamientos que vuelven siempre al mismo lugar oscuro. Estados de ánimo que se repiten como si fueran programados, sensación de que algo se traba justo cuando estás a punto de avanzar. Esos ciclos no siempre son demoníacos, pero sí son espirituales. Y lo espiritual se rompe con autoridad espiritual, no con esfuerzo humano. Cristo es la autoridad que cancela lo que parecía inevitable. No hay ciclo más fuerte que su palabra, no hay patrón más rígido que su presencia, no hay opresión más persistente que su poder. Cuando Cristo actúa, Él no solo destruye lo negativo, también reconstruye lo que fue debilitado. Es como si su luz entrara en un cuarto donde las ventanas llevan años cerradas. Todo se revela, todo se ventila, todo se ordena. La oscuridad no resiste la exposición. No importa cuánto tiempo haya estado allí. No importa si se instaló lentamente. No importa si no sabías nombrarlo. Lo que viene de Dios permanece. Lo que no viene de Dios se derrumba. Y es aquí donde muchos no entienden la profundidad del tema.
La autoridad de Cristo no depende de tu fuerza espiritual, depende de su identidad. Él no necesita que tú seas fuerte para actuar. Él necesita que tú le abras la puerta. La autoridad está en Él, no en tu capacidad. Por eso basta una oración sincera para que Él entre. No una oración perfecta, no una oración larga, no una oración de alguien que lo sabe todo. Basta una petición real. Basta con decir: Jesús entra en mi hogar y rompe lo que yo no puedo. Él no resiste un llamado así. Cuando declaras que Cristo destruye lo que no viene de Dios, estás haciendo algo espiritual profundo. Estás alineando tu casa con la luz, estás sacando al hogar de cualquier territorio que haya intentado apropiarse de él. Estás rompiendo acuerdos que nunca quisiste hacer, estás cancelando pesos que cargabas sin saber. Estás recuperando un espacio que te pertenece por derecho espiritual. La autoridad de Cristo no es genética, no es heredada, no es prestada, es eterna. Cuando Él habla, el enemigo calla. Cuando Él entra, la sombra huye. Cuando Él limpia, lo que estaba oculto se revela. Y cuando Él restaura, lo que estaba roto se vuelve sólido. Por eso miles de testimonios coinciden en lo mismo. Cuando Cristo entra en el hogar, la atmósfera cambia. No se siente igual, no suena igual, no respira igual. Porque donde está Cristo, la luz gobierna. Y donde gobierna la luz, ninguna oscuridad tiene derecho a permanecer. La importancia de construir un hogar con presencia espiritual activa. Un hogar no se sostiene solo con paredes firmes, ni con muebles bien ubicados. Se sostiene con la atmósfera que se respira dentro. Las casas tienen energía, memoria y tono. Hay hogares donde el silencio es descanso y otros donde el silencio es tensión. La diferencia no está en la arquitectura, está en la presencia espiritual que habita allí. Cuando decides construir un hogar con la presencia de Cristo activa, estás eligiendo conscientemente el tipo de ambiente en el que quieres vivir, pensar, sentir y descansar. Estás decidiendo que tu casa no será un espacio al azar, sino un territorio lleno de propósito. La presencia espiritual activa no es un ritual religioso ni un conjunto de obligaciones. Es un estilo de vida. Es la manera en que decides habitar tu propio espacio. Hay personas que solo buscan a Cristo cuando algo está mal, y aunque Él nunca rechaza a quien lo llama, vivir así mantiene la atmósfera del hogar oscilando entre la luz y la sombra. Pero cuando Cristo es parte del día a día, la casa se estabiliza. Se vuelve un lugar donde la paz no depende del clima emocional de la semana. La paz se vuelve parte estructural del ambiente. La presencia activa de Cristo hace que la casa se convierta en refugio, no en depósito de cargas. Porque cuando Cristo está presente, las tensiones no se acumulan, se disuelven. Las emociones fuertes no se esconden, se procesan. Las discusiones no se convierten en heridas profundas, se resuelven desde la verdad. No se trata de que el hogar sea perfecto, se trata de que Cristo sea el centro. Y cuando Cristo está en el centro, incluso los días difíciles encuentran equilibrio. Muchos hogares se vuelven pesados porque las personas guardan demasiado en el alma, guardan tristeza, guardan enojo, guardan miedo, guardan cansancio, y sin darse cuenta, van soltando esas emociones en el ambiente. Con el tiempo, la casa absorbe esa carga. Por eso es tan esencial tener a Cristo presente diariamente, no como un recurso ocasional, sino como una fuente constante. Cuando Cristo habita en el hogar, lo que tú cargas se transforma antes de expandirse al ambiente. La casa deja de ser un reflejo de tus heridas y se convierte en un espacio donde esas heridas empiezan a sanar. Mantener una presencia espiritual activa también implica abrirle espacio a la luz en las decisiones diarias. Es detenerte antes de reaccionar y dejar que Cristo te dé claridad. Es respirar y recordar que la paz no es un lujo, es una necesidad. Es cuidar lo que dices y cómo lo dices, porque entiendes que las palabras construyen atmósferas. Es aprender a no permitir que la frustración marque el tono del hogar. Cuando Cristo es parte de la dinámica diaria, la casa se convierte en un ambiente donde la fe respira y donde el espíritu encuentra descanso. Hay algo profundo en esto. Un hogar con presencia espiritual activa se vuelve un lugar de transformación. No solo para ti, sino para quien entre. La gente siente cuando un espacio está habitado por la paz. No sabe explicarlo, pero lo percibe. Es como si el ambiente hablara, como si el aire se volviera más limpio, como si la tensión del cuerpo bajara sin esfuerzo. Ese es el efecto de un hogar alineado con Cristo. No se impone, se siente. Construir este tipo de hogar también protege tu mente. Cuando la presencia de Cristo es constante, los pensamientos encuentran orden, la ansiedad pierde intensidad, los temores no encuentran espacio para crecer. Las dudas no se vuelven tormentas, no porque los problemas desaparezcan, sino porque la perspectiva cambia. Cristo no elimina los desafíos. Él te fortalece dentro de ellos,
Y cuando tu interior está firme, tu casa también lo está. Un hogar con presencia espiritual activa no es perfecto, pero es fuerte, es luminoso, es consciente, es un lugar donde el alma respira con libertad, donde la luz permanece aun cuando el día ha sido oscuro, donde la fe se vuelve una experiencia cotidiana y no solo un concepto, donde las heridas encuentran dirección, donde el cansancio encuentra pausa, donde Cristo se vuelve la columna invisible que sostiene todo lo demás. Por eso es tan importante mantener su presencia activa, no porque Él la necesite, sino porque tú la necesitas más de lo que crees, y tu casa también. ¿Cómo mantener la protección espiritual en el día a día? Mantener la protección espiritual en el hogar no es un acto puntual, ni una oración que se hace una sola vez. Es un hábito, es una actitud, es una forma consciente de vivir dentro de tu propio espacio. Hay personas que oran con fuerza cuando sienten que algo anda mal, pero luego vuelven a la rutina sin cuidar la atmósfera del hogar. Y así, como una casa física necesita limpieza regular, una casa espiritual también necesita mantenimiento. No porque la oscuridad sea más fuerte que la luz, sino porque la vida diaria trae desgaste, emociones, presiones y energías que se van acumulando si nadie las coloca en su lugar. La protección espiritual comienza por las palabras que habitan la casa. Lo que dices tiene peso. Lo que repites tiene impacto. Las conversaciones que permites forman el tono del hogar. Cuando hablas desde la rabia, el ambiente se tensa. Cuando hablas desde el miedo, la atmósfera se contrae. Pero cuando hablas desde la fe, el ambiente se alinea. Por eso mantener un hogar protegido implica vigilar la forma en que te expresas y lo que permites que se mantenga en el aire. No es censura, es conciencia. Es saber que las palabras abren puertas o las cierran. Otro aspecto fundamental es el silencio espiritual. Muchas personas temen el silencio porque creen que en él se esconde la ansiedad, pero en realidad el silencio es un espacio donde Cristo habla cuando tú no estás hablando. Tomarte un momento cada día para respirar, agradecer, entregar lo que te pesa y permitir que Cristo ordene tus pensamientos es una manera poderosa de limpiar el ambiente. El silencio consciente invita a la paz, a quedarse. Es como abrir una ventana para que la luz entre en el alma. Mantener la protección espiritual también implica revisar lo que consumes, lo que ves, lo que escuchas, lo que permites entrar por tus sentidos. Hay contenidos que dejan la mente inquieta, hay palabras que dejan el corazón pesado, hay informaciones que contaminan sin que te des cuenta. Cuando cuidas lo que entra en tu interior, cuidas lo que sale de ti, y cuando cuidas lo que sale, cuidas la atmósfera del hogar. No se trata de vivir aislado, sino de tener criterio. Tu espíritu reconoce lo que le hace bien, escúchalo. Otro hábito esencial es la entrega diaria. No una entrega dramática, sino una entrega natural. Jesús, te entrego este día. Jesús, cuida mi hogar. Jesús, ilumina mis decisiones. Estas pequeñas frases, dichas con sinceridad, sostienen la atmósfera del hogar de una manera profunda. La presencia de Cristo se mantiene activa cuando tú lo reconoces, aunque sea con pocas palabras. La luz se fortalece cuando tú la eliges nuevamente cada día. También es importante limpiar el hogar emocionalmente. A veces una conversación difícil deja un rastro, a veces un mal día deja una sombra, a veces una preocupación queda flotando en el aire. Es normal, somos humanos, pero lo importante es no dejar que esas marcas se acumulen. Tomarte unos minutos para orar, agradecer o simplemente declarar paz sobre la casa hace una diferencia real. Cristo no necesita palabras poéticas, necesita sinceridad. Y cuando eres sincero, la atmósfera se alinea de inmediato. Mantener la protección espiritual también es cuidar tu interior, porque si tú estás cargado, la casa lo siente. Si tú estás roto, la casa lo refleja. Si tú no descansas, la casa se vuelve tensa. Por eso es vital buscar momentos de descanso interno, pedir dirección, soltar lo que no puedes cargar. Cristo no solo protege la casa desde afuera, la protege desde adentro, trabajando primero en tu corazón. Y cuando tu corazón se ordena, el hogar se ordena con él. Finalmente, mantener la protección espiritual es recordar algo simple pero profundo. La luz no necesita esforzarse para vencer a la oscuridad, solo necesita estar presente. Mientras Cristo esté en tu hogar, la sombra nunca tendrá dominio. Mientras su presencia sea parte de tu rutina, la protección se mantendrá firme. Mientras lo invites a caminar contigo cada día, tu casa seguirá siendo un territorio de paz, claridad y propósito. No es complicación, no es tensión, no es miedo, es presencia. Es constancia, es relación, es permitir que Cristo sea el guardián de tu hogar, no solo en momentos de crisis, sino en la vida cotidiana. Y cuando lo haces, la casa se convierte no solo en un lugar donde vives, sino en un lugar donde tu espíritu se fortalece día tras día.
Hay momentos en los que uno siente que algo cambia dentro de la casa después de orar, como si el ambiente se acomodara de un modo que no se puede explicar con palabras. Esa sensación no es imaginación, es respuesta. Es Cristo haciendo lo que prometió que haría cuando se le entrega el control de un hogar. Lo que acabas de vivir no es solo un conjunto de palabras, ni una práctica espiritual aislada. Es un acto profundo que toca lo visible y lo invisible. Has abierto tu casa, tu mente y tu espíritu para que la luz de Jesús entre y establezca orden donde antes había cansancio, claridad donde había confusión, fortaleza donde había desgaste y paz donde había tensión. Y cuando Cristo entra así, nada permanece igual. La atmósfera que se ha formado ahora no es frágil, no es temporal, no es una emoción pasajera. Es el comienzo de una transformación que seguirá actuando incluso cuando no estés pensando en ello. Cristo no se retira cuando apagas la pantalla. Cristo no abandona lo que le entregas. Él permanece, Él vigila, Él protege, Él limpia lo que tú no ves, Él sostiene lo que tú no puedes sostener. Es por eso que la casa se siente distinta. No porque tú hayas cambiado algo físicamente, sino porque has permitido que el reino de Dios toque la atmósfera de tu hogar. Lo que hiciste aquí es más que una oración. Es un pacto. Es un espacio que abriste para que Cristo tome autoridad real sobre tu ambiente, tu rutina, tus emociones y tu descanso. Y mientras Él siga siendo la presencia central de este hogar, nada que no provenga de Dios tendrá permiso para establecerse. Cada rincón que fue entregado, cada palabra que fue pronunciada y cada intención que fue presentada será usada por Dios para fortalecer tu espíritu y restaurar lo que estaba débil. No subestimes el poder de lo que acabas de hacer. La luz no necesita ruido para transformar, solo necesita un corazón dispuesto. Y ahora que terminamos este momento espiritual, quiero que te quedes con algo. No estás solo. Tu casa no está sola. Tu espíritu no está expuesto. Hay un cuidado más alto sobre ti. Un cuidado que no descansa, que no se distrae y que no falla. La presencia de Cristo no se limita al instante de esta oración. Se queda, se extiende, te acompaña. Mientras sigas abriendo espacio para Él, la protección se mantendrá firme y la atmósfera permanecerá limpia. Este es el principio de un nuevo ritmo para tu hogar, un ritmo donde la paz domina, la claridad guía y la fuerza espiritual te sostiene incluso en los días más pesados. Si este momento tocó algo dentro de ti, si sentiste alivio, si algo se acomodó, si el ambiente cambió, escribe tu nombre en los comentarios o el nombre de alguien que necesita esta misma protección. Haz que esta luz llegue a quien tú sabes que está cargando más de lo que admite. Y si este lugar se convirtió en un refugio para ti, suscríbete para que no pierdas las próximas oraciones y devocionales que seguirán fortaleciendo tu espíritu y tu hogar. Vuelve mañana. Este canal será un punto de descanso para ti. Que Cristo siga siendo el guardián de tu casa y la luz que te guía en cada día que viene.